Listo, oficialmente iniciamos grabación de nuestro encuentro sincrónico de la sesión 05 de nuestra competencia de inglés, comprender. Bienvenidos nuevamente, welcome again to this meeting. We're going to start with our presentation. I'm sharing the screen right now, so let's see what we're going to work on today. Look at this. Welcome to the English Competence, to session number 5, Personal Information Questions and Answers, Part 2. En esta parte, muchachos, trabajaremos la continuidad de lo que se inició en la sesión 04. Recuerden que se habló sobre numbers, cardinal and ordinal numbers, y luego se dio inicio a la explicación de lo que es el tiempo del verb to be, cuál era su función, cuál era en qué contextos lo utilizábamos, algunos ejemplos, sus reglas gramaticales, y bueno, vieron ejemplos y demás, ¿verdad? El día de hoy la idea es continuar con el tema del to be verb, pero ya en su forma negativa e interrogativa, y vamos a trabajar un temita nuevo que es las WH questions, ¿bien? Entonces vamos a iniciar acá con, bueno, hablando de la estructura gramatical del to be verb en su forma negativa. Entonces quedamos, de acuerdo a la estructura afirmativa, que trabajamos con el personal pronoun or subject. Ya los conocemos, I, she, he, it, you, they, we, que en este caso están clasificados de cierta forma, ya les recuerdo por qué. Luego vamos a utilizar la conjugación del to be. La novedad aquí es que vamos a usar la partícula not para negar la oración y el complemento, como todos los que se relacionaron en la sesión anterior, ya sea occupation, role, location, age, feeling, nationality, descriptions, en fin, whatever thing. Bien, entonces empezando, tenemos I, que solo trabaja con am, I am not, cuando es negativa. Tenemos is, que trabaja exclusivamente con las terceras personas del singular, ya sea she, he o it, she is, he is or it is, she is not, en su forma negativa, he is not or it is not. O tenemos a los pronombres plurales, ya sea you, they o we, que trabajan con la conjugación del to be are, you are, they are, we are. O en su forma negativa sería agregarle la partícula not después de la conjugación. You are not, they are not, we are not. Luego seguimos con el complement. Vamos a ver algunos examples referentes a esta estructura negativa del to be. I am not a tour guide. Yo no soy un guía turístico. Vean aquí el complemento es el rol o la occupation de la persona, en este caso a tour guide. I am not a tour guide. Aquí utilicé pronombre, conjugación del to be que usa I es am, la negación y el complemento. She is not my mother. Aquí hablo de un rol, que es mi madre. Ella no es mi madre. She is not my mother. He is not in Montería. Él no está en Montería. It is not 18 years old. Esto no tiene 18 años. You are not excited. Tú no estás emocionado o tú no estás emocionada. They are not Colombian. Ellos no son colombianos. O we are not happy. Nosotros no somos felices. Recordemos que el to be, de acuerdo a lo que nos explican en la sesión anterior, se puede utilizar para ser o para estar, ¿verdad? Dependiendo del contexto o la función que vaya a hacer con la oración. Resulta que con las oraciones negativas yo puedo usar contractions. Yo puedo contraer ya sea el subject o pronoun con la conjugación del to be, o puedo contraer con la conjugación del to be con la partícula not.
Vamos a ver el ejemplo normal, sin contraction. She is not my girlfriend. Ella no es mi novia. Aquí no usé ningún tipo de contraction, sino que coloqué las palabras tal cual. En el segundo example vemos que el pronombre she lo unifiqué con el to be conjugado, donde la i fue aspirada por un apóstrofe y quedó she's. Por lo tanto, ya acá no debo poner nada porque estas dos se unieron en una sola. She's. She's not, viene la negación, she's not my girlfriend. Ella no es mi novia. O otro tipo de contraction que puedo hacer es que dejo el pronombre tal cual como en el original, she, y hago contraction entre la conjugación del to be y la partícula not. Quedaría isn't. Is not. El not, la O es aspirada o reemplazada por un apóstrofe. Isn't. She isn't my girlfriend. Esas son las formas de hacer contractions para oraciones negativas con el to be verb. Ahora veamos utilizando no la conjugación de is, sino la conjugación de are. La oración original es they are not relatives. Ellos no son familiares. Aquí utilicé el pronombre they, por lo tanto la conjugación del to be que trabaja con they es are. They are not relatives. Ahora, si yo quiero usar contractions, utilizo cualquiera de estas dos opciones. La primera, el pronombre lo unifico con la conjugación del to be, en este caso are. Omito o aspiro la A por un apóstrofe y queda de esta forma. Their. Bien, lo único que desapareció aquí fue la A, que fue reemplazada por el apóstrofe y se unificó con el pronombre. Their. Y aquí no iría nada, sino que vamos directamente a la negación. They're not relatives. Ellos no son familiares. O tenemos como otra opción, no contraer el pronombre they, sino irnos a la contraction entre la conjugación del to be, are, y la negación not, donde la O se omite por el apóstrofe y queda de la siguiente manera. Aren't. Aren't. They aren't relatives. They aren't relatives. ¿Bien? Entonces ya les he dado ejemplos o examples de los diferentes tipos de contractions que podemos generar en una oración negativa del to be con la conjugación del to be is y la conjugación del to be are. Pero ¿qué pasa con la conjugación de am? Si yo voy a usar am, por supuesto que solo trabaja con el pronombre I, yo digo, I am not a seller. Yo no soy un vendedor. Aquí utilicé el I, utilicé por supuesto su conjugación am, negación y complement. Si yo quiero que esta oración tenga algún tipo de contraction, solo puedo unificar el pronombre con la conjugación am, a lo que diría I'm. I'm not a seller. Yo no soy un vendedor. Aquí la A la fue aspirada o reemplazada o editada por un apóstrofe. Digo I am y como contraction digo I'm. I'm, donde está, pues obviamente no se va a escuchar. I'm not a seller. I'm not a seller. En cuanto a la segunda opción de contraction, ¿se acuerdan que hacíamos entre el to be conjugado y la negación? Para el caso de am, no es posible conjugar am con not. No es posible contraer, perdón. No es posible hacer la contraction entre am y not. Por lo tanto, esta opción no es posible, para que lo tengan bien en cuenta. ¿Tenemos dudas, inquietudes hasta aquí? Vamos a ver, están escribiendo. Dígame. Instructora, que no escucho bien, se escucha entrecortado. Sí, aquí el inconveniente ya sabemos que es de conexión. Acá está lloviendo fuerte. Estoy grabando la sesión, tratando de que todo quede para que ustedes lo vean con calma, pero igual teníamos que hacerla. Los que me escuchen bien, por favor, me confirman.
Yo la escucho bien, instructora. Yo Yo también. Yo también. Por acá sí se escucha bien. Yo también la escucho Excelente, bien. excelente. Entonces hay algunos aprendices que cuentan con buena conexión y eso es maravilloso. Los que no, por favor, les pido paciencia, tratemos de escuchar lo que más podamos y luego vemos la grabación para terminar de aclarar las dudas, ¿bien? Bueno, Lori ya llegó por aquí, entonces ahorita te modifico la falla, me recuerdas al final, ¿listo? Bueno, vamos a continuar. Bien, eso en cuanto a la estructura negativa, yo pienso que son estructuras que ya conocemos, que ya hemos visto, que de alguna u otra manera en el colegio, en las instituciones donde hemos trabajado o estudiado, se han hecho, ¿cierto? Entonces, digamos que es algo familiar para nosotros. Ahora vamos a recordar cómo es la estructura gramatical, pero de preguntas. ¿Cómo preguntamos con el to be verb? En este caso, la única modificación que tendremos es que el to be ya no estará luego del pronombre, sino antes de este. Am I? Is she? Is he? Is it? O are you? Are they? Are we? Luego el complement y finalmente el question mark, que nunca puede faltar en una question, ¿verdad? Si no hay question mark, no hay pregunta. Y son, digamos que los aspectos más relevantes e importantes al momento de hacer oraciones en to be simple. Veamos examples. Bueno, que prácticamente es como convertir las oraciones afirmativas que vimos ahorita y las negativas en una oración interrogativa, donde el verbo conjugado del to be pasó acá al inicio. Am I a tour guide? Yo soy un tour guide. Is she my mother? ¿Es ella mi madre? Vean que al momento en que yo hago la lectura de una question, pues yo tengo que modificar el acento, tengo que tener mayor stress, mayor pronunciation, ¿cierto? Entonces, aquí es vital ese jaloncito para que realmente sea una pregunta. Is she my mother? Is he Monteria? Is he 18 years old? Are you excited? Are they Colombian? Are we happy? Right? Buenas tardes. Hello. Good afternoon. Good afternoon. What's your name? My name is Sebastián Marsiglia. Ah, Sebas. Hello. Ahorita te modifico la falla, ¿vale? No aparece mi nombre aquí en la cosita, ¿no? No estoy viendo sino la presentación porque la tengo abierta ahora. ¿Ibas a decir Ok. algo? No, ya está bien. Solamente era para que supiera que está aquí. Ah, listo, perfecto. Ahorita al final modificamos las fallas que tengo de algunos de ustedes. Bien, entonces viendo los examples que acabamos de leer, aquí tengo algunas posibles respuestas cortas. ¿Qué es lo básico que debemos conocer sobre la gramática o estructura gramatical del to be en sus respuestas cortas? Entonces veamos la primera. Are you a student? Are you a student? Si la respuesta es positiva, yo digo yes, I am. Como es una pregunta directamente hacia mí, yo la respondo utilizando el pronombre de primera persona y la conjugación del to be que trabaja con ese pronombre. Yes, I am. En el caso de que sea negativa, debo negar al inicio y luego al final con la partícula not. No, I am not. Is she a tourist? Is she a tourist? ¿Es ella una turista? Si la respuesta es positiva, yo digo yes. Luego de una coma, debo poner el pronombre de la persona o la cosa de la cual hago referencia, en este caso ella, she. Y el pronombre, perdón, la conjugación del to be que corresponde a ese pronombre. En este caso sería is. Yes, she is. Si la respuesta es negativa, sabemos que negamos al inicio con no
luego el pronombre con la conjugación del to be correspondiente y luego la negación not. Vean que en este caso yo puedo usar la contraction, puedo contraer el pronombre con la conjugación del to be o puedo contraer la conjugación del to be con la negación, así como las opciones que vimos de contraction en las oraciones negativas. No, she's not, or no, she isn't, right? Are they American? Are they American? ¿Ellos son americanos? Si la respuesta es afirmativa, es yes, they are. Aquí estamos hablando de quién, de ellos, por lo tanto uso el mismo pronombre y la conjugación sería are. No, they are not. Niego al inicio, niego al final con not. Is it our ship? Ese es nuestro barco. It is our ship. Yes, it is. Vean que acá modifiqué el pronombre, acá no es they, acá no es she, acá no es I. Aquí estoy hablando de qué, de un barco, por lo tanto uso it, que es el pronombre que hace referencia a objetos, cosas o animales. Yes, it is. Or no, it is not. Niego al inicio con no, niego al final con not. Y vamos a una más. Are you sad? Are you sad? Me preguntan directamente, entonces ya yo sé que debo responder en primera persona. Yes, I am. O no, I am not. Bien, entonces llegó el momento, muchachos, de pronto de complementar un poquito. Llegó la teacher María con un video que nos va a hablar un poquito más sobre las oraciones negativas, interrogativas, aplicando la estructura gramatical del to be. Bien, entonces vamos a dejar de compartir pantalla un momento y vamos a compartirles la pantalla de Google Chrome. Regalemos un segundo. Y recuerden que una vez finalice el vídeo, los que logremos verlo, vamos a compartir nuestras apreciaciones o lo que deseemos resaltar de lo que vamos a ver acá. ¿Bien? Listo, ya lo tengo, ya lo proyecté. Vamos a compartírselos. Por favor, ¿me pueden decir si están viendo ahora mismo la pantalla de Chrome? ¿Alguien Sí. que me confirme? Muy bien. Sí. Okay, it's better to say, yes, teacher. It sounds better. Bueno, voy a hacer algo. Listo, vamos a empezar en 1, 2, 3. Bienvenidos a nuestro curso de inglés. En el vídeo de hoy veremos el verbo to be en presente, esta vez en frases negativas e interrogativas. Empezaremos viendo la forma negativa. El verbo to be en presente tiene tres formas: am, is, are. Pues bien, para formar frases negativas, lo único que tendremos que hacer es poner la partícula not justo detrás de estas formas. Am not, is not, are not. Por ejemplo, I am not significará yo no soy o yo no estoy. He is not, él no es o él no está. We are not, nosotros no somos o nosotros no estamos. Y así sucesivamente. Veamos más ejemplos. I am not English. Yo no soy inglesa. She is not a shop assistant. Ella no es dependienta. You are not from London. Tú no eres de Londres. Vosotros no sois de Londres o ustedes no son de Londres. They are not my friends. Ellos no son mis amigos. Al igual que pasaba en las afirmativas, la forma negativa del verbo to be también se puede contraer en situaciones coloquiales o informales. En negativas, el verbo to be se puede contraer de dos maneras. 1. Añadiendo not a la forma afirmativa contraída. O 2. En el caso de is y are, usar las formas isn't y aren't, que se forman de la siguiente manera, sustituyendo la O de not por un apóstrofe y uniéndolo a is y are.
Como veis, am solo puede contraerse de una forma, mientras que is y are de dos formas diferentes. Veamos algunos ejemplos. La frase yo no soy ingeniera en inglés podría ser I am not an engineer o I'm not an engineer. Tú no eres de Londres sería You are not from London. Las formas contraídas You're not from London o You aren't from London. Ella no está en casa podría decirse de tres maneras diferentes. She is not at home. She's not at home o She isn't at home. Ahora veremos cómo utilizar el verbo to be para hacer preguntas. El orden tanto para oraciones afirmativas como negativas es sujeto más verbo to be. Por ejemplo, she is at home. Ella está en casa. O you are not a doctor. Tú no eres médico. Sin embargo, para hacer preguntas con el verbo to be, tendremos que invertir el orden. Fijaos en estas frases afirmativas. She is at home. You are friends. Para convertirlas en pregunta, tendremos que invertir el orden y poner primero el verbo to be y después el sujeto. Is she at home? ¿Está ella en casa? Are you friends? ¿Sois vosotros amigos? Muy importante. En español abrimos y cerramos las preguntas con dos signos de interrogación. En inglés, sin embargo, solo ponemos uno al final de la pregunta. Veamos ahora cómo contestar preguntas con el verbo to be. Are you a doctor? ¿Eres médico? Si queremos contestar que sí, diremos Yes, I am, cuya traducción literal sería sí, yo soy. Si queremos decir que no, diremos No, I am not o No, I'm not, la forma contraída. Cuidado porque no podemos usar contracciones en las respuestas afirmativas. Por tanto, no podremos decir Yes, I'm, sería incorrecto. Fijaos en este otro ejemplo. Is she happy? Si queremos decir que sí, diremos Yes, she is, pero no Yes, she's. Sin embargo, sí podemos usar contracciones en las respuestas negativas. No, she's not o no, she isn't. Y un último ejemplo. Are they happy? Si queremos decir que sí, diremos Yes, they are. Y si queremos decir que no, lo podremos decir de tres maneras diferentes. No, they are not. No, they're not. O no, they aren't. Y con esto hemos terminado de explicar el verbo to be en su forma negativa e interrogativa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Listo, logramos visualizar el vídeo. Yes, teacher. Yes, Maravilloso. yes, teacher. Maravilloso, maravilloso. Igual les voy a pasar el link también por el grupo para los que no hayan logrado por algún inconveniente. Ahí se los pasé, pero qué bueno que sí hayamos logrado verlo. En términos generales, lo que la teacher María nos está diciendo son algunos de los aspectos que ya estuvimos hablando anteriormente, y es la estructura de esta oración, de su forma negativa y su forma interrogativa, y finalmente cómo dar respuestas cortas, tanto positivas como negativas. ¿Bien? Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera decir algo que le llamó la atención de lo que vieron, o tal vez todo ya lo conocían, no es nada nuevo para ustedes. ¿Quién desea participar o decir algo? Como que se fue. Bueno, realmente es poco lo que hay que decir, ¿verdad? Es una estructura simple, yo creo que es de las que más han utilizado, pero siempre es la base para iniciar cualquier recorrido gramatical en el idioma y debemos utilizarlo. Jesús, adelante, puedes hablar. Yo quería decir que es una herramienta muy simple, adecuada, de uno expresarse al momento de alguna respuesta, ya sea positiva o negativa.
Muy bien, Jesús, tienes toda la razón, así es. Y bueno, con esto, la teacher María nos da como que ese lacito final para que ustedes pues puedan seguir practicando y afianzando el tema de la estructura del to be. Bien, voy a volver a compartirles la pantalla para continuar con nuestra presentación del día de hoy. Bien. Ahora, luego de haber visto esta estructura dentro de lo que acabamos de explicar y lo que la teacher María nos complementó, vamos a hacer estos ejercicios, entre todos me van a ayudar. Son oraciones que tienen algún tipo de error. ¿Cuál es la idea? Que logremos entre todos identificar cuál es ese error y cómo debería quedar la oración. Entonces veamos la primera. Esta primera vamos a hacerla juntos. Vean. Aquí dice, we not tired. ¿Qué le estará faltando a esta oración? Porque en este momento está errada. He have a mistake. He has a mistake. What is the mistake? Are. Le falta el are. Le falta el to be, ¿verdad? Le hace falta el verbo. Exacto, le falta el to be o el verbo to be o la conjugación del to be correspondiente para we, que sería are. We are not tired. Que recuerden que también podemos usarlo como contraction, contrayendo el pronombre con el to be, sería we're, donde la A se aspira por un apóstrofe. We're not tired. O en el otro caso, podemos contraer la conjugación del to be con la partícula not y sería aren't. La O se omite por apóstrofe. We aren't tired. Muy bien. Vamos a la segunda oración. Aquí dice I from Turkey. ¿Qué le estará faltando a esa sentence? El to be también Excelente. le falta el verbo. Very good. Le hace falta el to be. I am from Turkey. Recordemos que I trabaja exclusivamente con la conjugación am. Recuerden que también pueden hacer la contraction en las afirmativas entre el pronombre y la conjugación del to be. I'm. I am from Turkey. I'm from Turkey. Esto solo cuando son oraciones afirmativas, no respuestas afirmativas. Recuerden que las respuestas afirmativas cortas no se puede contraer. Vamos para la tercera. They is at the park. What is the mistake here? Tiene el verbo equivocado. Es are, no. Are. They are. Muy bien, la conjugación del to be que está ahí está equivocada. No es is. En este caso sería are. They are at the park. Vamos con este. Are that your dog? What is the mistake there? Le hace falta el pronombre. Será el pronombre. That. Pero that es ese o esa. Es como si that fuera el pronombre. ¿Qué le hace falta realmente? ¿O cuál es la equivocación ahí? What is the mistake? La negación. Pero es una oración interrogativa, no negativa. Entonces, como Que tampoco- no está formada correctamente. no está formada correctamente. ¿Cómo debería formarse entonces? No sería you are that dog. Recordemos que cuando hacemos oraciones interrogativas, el to be siempre va a ir de primero. Aquí está de primero. Pero ese será la conjugación del to be correspondiente. Sería negativa. No, es is, ¿no? Muy bien. La respuesta es que are ahí no encaja. ¿Por qué no encaja are sino is? Porque estamos hablando de que that. That es ese o esa. Es decir, un objeto, una cosa o un animal. ¿Cuál es el pronombre que es afín a un objeto, cosa o animal? It. It.
¿Y será que it trabaja It con are? is. ¿Cierto que no? Entonces aquí lo que había que poner era la conjugación del to be adecuado o correcto para la oración. ¿Es ese tu perro? Is that your dog? Look. Let's continue. I'm very tall. ¿Qué le faltaría a este? El apóstrofe. El apóstrofe. O am. Excellent. El apóstrofe. I'm very tall. O podríamos hacerlo sin la contraction. I am very tall. Very good job. Next one. My dad are an engineer. That's correct? What is the mistake here? Is. No es are, sino is. ¿Cierto que sí? Hablamos de my dad. My dad sería ¿quién? Mi papá, es decir, él. ¿Cuál es el pronombre para él? He. ¿He con qué conjugación del to be trabaja? Is. My dad is an engineer. The last one. He's angry. I don't know how to write that. ¿Cómo queda realmente? ¿Será que podemos hacer doble contracción en una oración? No se puede. No. No se puede, No se ¿verdad? puede. ¿Es la una He is o es La la O. otra? Se le pone la O. is not angry. He's not angry. No puedo usar doble apóstrofe en una oración. O hago lo contrario. He isn't angry. Pero las dos juntas no. Muy bien, muchachos. Los veo súper ahí. Excelente. Y con esta actividad de encontrar el error, lo que queríamos era verificar la comprensión de la estructura gramatical del to be y de las contractions o las posibles contractions que podemos hacer tanto en oraciones afirmativas como negativas. Muy bien. Let's continue. Con esto cerramos un poco cómo es la estructura gramatical del to be. Como les decía, es algo muy simple, es de practicarla mucho, aunque algunos lo vean muy sencillo, a veces tiene sus esquirlitas, ¿verdad? Entonces hay que trabajarla mucho, aplicarla siempre. Recuerden que el inglés no es de pasar la página, el inglés es acumulativo. Todo tema que vamos viendo, todo tema que hay que seguir aplicando más lo nuevo, ¿cierto? Y es como una bola de nieve que nos va a ir permitiendo tener un repertorio, unas habilidades y en último instante ser unos excelentes speakers y comunicadores del idioma. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro segundo tema del día de hoy, que son las WH questions. Ustedes han escuchado a estas chicas, ¿verdad? Las WH questions son aquellas que nos ayudan a estructurar o formular preguntas, questions. Son denominadas WH, así como está acá arriba, WH questions. ¿Por qué? Porque la gran mayoría empieza por WH, por una W y una H. A diferencia de how, que pues tiene la W y la H un poquito ahí como esparcida en toda la oración, pero una de sus características más fuertes es que la mayoría empieza por WH, por eso fueron bautizadas WH questions. Ahora, estas las usamos para preguntar algo específico, un dato en particular sobre algún hecho, suceso, en fin, ¿verdad? Cada una tiene un objetivo en la pregunta, cada una busca algo o se enfoca en un dato relevante y nosotros debemos saber identificar cuál es el propósito de cada una de ellas para poder saber o interpretar en una pregunta qué se está pidiendo. Bien, entonces aquí tenemos where, who, what, how, which, when, why. ¿Listo? Aquí hay un total de 7 WH questions. No quiere decir que son las únicas, hay muchas más. De hecho, yo en el transcurso de las presentaciones y las sesiones les mostraré algunas otras, no tan comunes, pero que también son muy usadas. En este caso, what, lo utilizamos ¿para qué? Para pedir
para saber de una cosa en particular. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Una información, una cosa importante. What is your name? What is your cell phone number? Quiero saber un dato específico. O sea, what it's to ask for a thing. Es para preguntar por algo, algo en concreto. Where ya es directamente para solicitar información sobre un lugar, a place, el lugar en que sucedieron los hechos, el lugar donde estás, el lugar de donde vienes. Where siempre estará relacionado con lugar, place. When, cuando lo vean en una question, es porque necesitan saber qué, the time. Y the time puede ser variado, the time puede ser el día, la hora, el mes, la estación, en fin. When, el instante del día en que sucedió tal suceso. El when siempre estará ligado a the time. Who, cuando vemos who en una question es porque nos preguntan directamente por a person, por una persona. ¿Quién desarrolló o quién hizo tal o X acción? Why tiene, digamos que una respuesta un poquito más compleja porque nos piden una razón, a reason. Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué espero yo al preguntar eso? Una razón, una justificación, un argumento del por qué hiciste tal cosa. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Which es, lo confunden mucho con what, por eso manejan el mismo color. Y es que which, al igual que what, puede significar cuál o cuáles también. Al igual que what, también puede significar qué. Pero se pueden... se pueden confundir en el caso de que what también puede ser cuál o cuáles y which igual. Solo que what es cuando no hay opciones. Solo yo te digo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? No es que te esté diciendo, hey, what is your name? ¿José o María? Cuando yo doy opciones y tú tienes que seleccionar una de esas opciones, ya yo no uso what, yo uso which. Porque which es para preguntar sobre varias opciones. Which is your favorite color? Pink or orange? ¿Cuál es tu color favorito? ¿El rosado o el naranja? Vean que ahí usé which, ¿por qué? Porque di varias opciones de respuesta, donde tú debes seleccionar o escoger una. ¿Es claro esa parte? Sí. All right. Y tenemos how. How tiene muchísimas variaciones porque lo podemos utilizar en varios contextos con otras palabras, como how old, how beautiful, how many, how much, ¿verdad? Para cantidades, para hablar de característica física, para hablar de la edad. Ok. Pero en este caso en particular, si lo vemos así solito, how es para preguntar por the way, la forma, la manera. How was that? ¿Cómo estuvo eso? How was the accident? ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué espera uno con ese how? Que le den a uno detalles o el paso a paso de cómo sucedió algo. Entonces, ese es, digamos, que su objetivo así solito. Cuando está de la mano con otro adjetivo como beautiful, que es hermoso, si yo digo, how beautiful is that house? ¿Qué tan hermosa es esa casa? Ugly, que es feo. How ugly is that tree? ¿Qué tan feo es el árbol? O si quiero hablar de cantidad, how many apples do you have? ¿Cuántas manzanas tienes? O en el caso de que sea algo incontable, how much water do you need? ¿Qué tanta agua necesitas? Entonces ya ahí tiene otras connotaciones y otras funciones. Pero solito como how es para hablar de la manera. ¿Cómo? Ahora, vamos a mirar algunos ejemplos utilizando cada una de estas WH questions. En el caso de, where is the supermarket? ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta? ¿Quién me dice? Where is the supermarket?
¿Qué quiero saber aquí? ¿Cuál es mi interés? Where is the supermarket? Ojo, no quiero traducción. Quiero que me digan cuál es el interés de hacer esta pregunta. Where is the supermarket? The place. The place, right? Quiero saber la ubicación. The location of the supermarket. That's what I need. Por eso utilizo la WH question que me ayuda a preguntar por location or for the place. Good. Number 2. Who is your guide? ¿Cuál es mi intención o mi objetivo aquí utilizando esta WH question who? Who is your guide? A person. I'm looking for the person, right? Aquí quiero saber sobre la persona. ¿Quién? ¿Quién es ese guía o quién es tu guía? Who? Number 3. Why are you in Colombia? ¿Por qué no usar otra WH question? ¿Por qué usé why? Reason. Why are you in Colombia? Because I wanted to know a reason. El por qué estás tú aquí en este país. Seguimos con when. When does the bus depart? When does the bus depart? Time. Cierto, the time. Quiero saber el momento exacto en que el bus sale. Entonces aquí quiero saber el tiempo, la hora, puede ser el día, puede ser los minutos, puede ser un momento del día, ¿cierto? Ahí uso when. Vamos con esta. How can I go to the beach? How can I go to the beach? What is my intention here? How can I go to the beach? Beach, que sería playa. How can I go to the beach? ¿Qué busco con este how? ¿Qué quiero saber? Está mudo. Se nos olvidó. The way. The way. The way, right? Quiero saber el modo de cómo llego a la playa, de cómo llego al destino tal, ¿cierto? Entonces ahí utilizo how. Vamos con what. What is the hotel address? Cuando uso what es porque quiero saber sobre una cosa en particular. ¿Cuál es la cosa que quiero saber? La dirección del hotel. Es un dato Del hotel. específico, ¿cierto? The hotel address. Y la última, which is the best destination in Colombia? ¿Montería o Cartagena? What do you say? Cuando uso which es porque tengo varias opciones de respuesta. ¿Cuál es el mejor destino en Colombia? ¿Cartagena o Montería? Yo enseguida voy dando opciones. Ah, yo sé Antioquia. Cartagena. Oh, look at that. Antioquia, my God. Montería is the best destination in Colombia to visit, guys. You know that. All right. No. Let's continue. So look at this. That's kind of questions I made with you guys are the same as personal information questions. What is your name? Aquí pregunto sobre un específico tuyo y es tu nombre. Por eso uso what, una cosa. My name is Daniel. I am George. También puedo responder de esta manera. Yo soy George. How old, vean que aquí el how, que es como, cuando yo le agrego un adjetivo, en este caso old, que es viejo, cuando yo digo how old, ya no es qué tan viejo, sino qué edad tienes. Entonces, aquí how maneja o trabaja de muchas formas que dependerán del adjetivo que le pongan al lado. How old are you? ¿Qué edad tienes? I am 18 years old. Where do you live? Where do you live? Aquí vean que estoy usando la WH question where. El lugar. I live in London. Yo vivo en Londres. I live in Montería. O tenemos otra pregunta usando el mismo where are you from para saber el origen, de dónde vienes.
I am from, aquí utilizo la expresión from para indicar que soy de tal lugar, no necesariamente que me encuentro ahí, sino que soy de ese lugar. I am from Colombia o I am from Brazil. ¿Bien? Y esto es para que vean un poquito este tipo de questions. Ya casi vamos a finalizar. Vamos a ver un último vídeo, demora unos 6, 7 minuticos. También se los voy a pasar por Telegram por si desean verlo por allá. Y es complementando las WH questions y dándoles varios ejemplos aplicando cada una de estas. Bien, prácticamente complementando lo que acabamos de ver acá. Te voy a dejar de compartir un momento mientras proyecto la presentación en Chrome y espero que puedan verlo con detenimiento. Traten de tener sus apuntes a la mano y que esta vez sí me colaboren participando y ganándose una notica, ¿cierto? Bueno, vamos a compartir otra vez. Aquí está. Estamos viendo, ¿verdad? Voy a ampliar. Y listo, entonces empezamos. El vídeo realmente demora 12 minutos y algo, pero solo lo vamos a ver hasta donde nos interesa, que es la aplicación básica de la WH Question, porque obviamente esta WH Question en un nivel intermedio avanzado ya tiene otras funciones, otros contextos en que es utilizado y pues claro está, otros significados. Pero vamos a ver hasta lo básico, ¿bien? Entonces voy a empezar a reproducirlo y por favor concentraditos. 1, 2, 3. Hola, hoy les quiero enseñar cuáles son y cómo se usan los WH questions en inglés. Como sé que este es un tema que genera confusión, les voy a dejar también un pequeño regalo a la mitad del video, que es un PDF con el resumen de lo que les estoy enseñando en este video para que ustedes lo tengan disponible siempre. Un resumen muy condensado de todo lo que hemos hablado en este video. Entonces, esperen a que lleguemos a esa parte del regalo. Esto es Dave English, yo soy David y vamos a empezar. Lo primero que les quiero mostrar es un listado de los 8 WH questions que existen en inglés. Son estos de acá. Leídos primero los de la izquierda son what, when, where y which. Y ahora los de la derecha, who, whose, why y how. Son WH questions porque obviamente tienen un W, una W y una H al principio. O how, que tiene la W y la H por ahí desordenada. Y estas palabras nos van a servir mucho para hacer preguntas abiertas. Ahora, ¿qué es una pregunta abierta? Eso lo vamos a ver en otro video, pero en este video vamos a ver el uso de cada una de estas palabras. Entonces, empecemos con... Hay un truco para aprender inglés rápido y se llama sentence mining o minería de frases en español. La minería de frases es la forma más eficiente y sistemática. los usos básicos. Más adelante vamos a ver los usos, pero por ahora los usos básicos o principales o esenciales de cada WH question. Por ejemplo, de what, que se pronuncia así, what, como está en amarillo. Este WH traduce qué, de manera que yo lo puedo usar en frases como what do you need, esta pregunta, what do you need, que traduce qué necesitas. Pero también significa cuál, de manera que yo lo puedo usar en preguntas del estilo what is your favorite food, que traduce cuál es tu comida favorita. Pero también significa cuáles, de manera que puedo hacer preguntas del estilo what are your hobbies y traduciría cuáles son tus pasatiempos. Dependiendo del contexto, vamos a traducir what como qué, como cuál o como cuáles. Tengamos eso en cuenta. Entonces, este es el uso básico de what. Vamos con el siguiente WH que es when. Este se pronuncia así, when, W-E-N, y traduce cuándo. Entonces, vamos a hacer frases con when del estilo when does the class start, que traduce cuándo empieza la clase. En este punto, si van conmigo con los videos, no es necesario que sepan cómo se hace la pregunta, porque eso lo vamos a ver en videos más adelante, es decir, cómo se hace la parte que está en negro, no es importante, sino que sepan que when es cuándo y que esa pregunta está bien formulada para cuándo empieza la clase. El siguiente WH es where, que se pronuncia where, como está ahí en amarillo, y traduce dónde.
De manera que podemos hacer preguntas del estilo Where is the school? Y traduciría ¿dónde está el colegio? El siguiente WH es which, que se pronuncia así, which. Y este WH traduce algo que ya vimos antes. Recuerden que what significaba cuál y which también significa cuál. Pero hay una pequeña diferencia. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo es which is better, blue or black? Que traduce ¿cuál es mejor? ¿Azul o negro? Entonces, usamos cuál como which cuando estamos dando opciones. Entonces, no solamente preguntamos cuál es mejor, sino que damos opciones. En este caso, las opciones fueron el azul o el negro, blue or black. Como estamos dando opciones, podemos usar which. Si no diéramos opciones, si la pregunta solamente fuera ¿cuál es mejor? Diríamos what is better. Esa es la diferencia entre which y what. El siguiente WH es who, se pronuncia con una J. Who. Y traduce quién. Por ejemplo, en esta frase, who is your teacher? Que traduciría ¿quién es tu profesor? Pero también traduce quiénes. Es decir, en esta pregunta, who are they? Se podría traducir ¿quiénes son ellos? Este es who. El siguiente WH question es whose, que se pronuncia así, J-U-S, whose, y traduce de quién. Miren esta pregunta. Whose book is this? Que traduce de quién es este libro. También puede traducir de quiénes, como en esta pregunta. Whose phones are these? Que traduce de quiénes son estos celulares. Entonces, aquí pasa algo curioso y vean que hay una palabra en verde. Esta es la estructura de las preguntas con whose. Si uno quiere preguntar de quién es este libro, hay que colocar la palabra libro justo después de whose. Es decir, whose book dice de quién libro. Literalmente dice, ¿de quién libro es este? Es una forma en la que se habla en inglés, es la expresión en inglés. Por ejemplo, acá, ¿de quiénes son estos celulares? Se pregunta en inglés, ¿de quién o de quiénes celulares son estos? Suena un poco raro, yo sé, traducido así literalmente. Pero este whose tiene esa particularidad, tiene un uso específico. De manera que whose yo creo que lo vamos a volver a ver en algún video más adelante sobre posesivos. Y ahí vamos a ver un poco más cómo se usa. Por ahora dejemos estos ejemplos acá, porque sí tiene un uso un poco específico. Vamos con el siguiente WH, que es why. Se pronuncia why con W. Y traduce por qué. Entonces, en esta frase, que es why are you sad, se podría traducir como ¿por qué estás triste? Y luego tenemos el último WH, que es how. Este se pronuncia con una J, how, y con una U al final. Y este, en su uso básico, traduce cómo. En su uso básico. ¿Cómo? De manera que un ejemplo podría ser how are you, que yo creo que es una frase que todos conocemos, una pregunta que todos sabemos hacer, que sencillamente traduce ¿cómo estás? Una buena forma de ejemplificar how. Y estos son todos los usos de los W questions, los usos básicos. De nuevo, yo sé que es mucha información y que todas las palabras se parecen a todas. Más adelante va a estar el resumen y les voy a regalar ese PDF con ese resumen. Por ahora, tengan en cuenta que esta es sencillamente la explicación, no hemos llegado a ese resumen. Y que si quieren ver un poco más de ejemplos con WH Questions, yo hice un video, acá se los dejo en las etiquetas, sobre preguntas con el verbo to be. Y en esas preguntas con el verbo to be hay un montón de ejemplos con WH. Entonces, Listo, mis queridos. ¿Cómo nos fue? Bueno, ahí el vídeo continúa y él nos habla sobre algunas formas avanzadas de usar las WH Questions. Y también nos está ofreciendo un material en PDF que tiene en YouTube. Yo lo que voy a hacer es que les voy a compartir el link Profesora, en Telegram. Dígame. please, ¿por qué no podemos saber esos secretos todavía? Porque estamos en inglés básico. ¿Ya? Entonces, para hablar de inglés intermedio o avanzado, debemos primero masticar muy bien lo básico para tener una base sólida y así empezar a hablar. Pero es que parece que inglés aquello es más intermedio. fácil. ¿Cómo, Sebas? Es que parece que aquello fue, o sea, no sé, pero a mí se me hace un poquito más entender esto que estaba hablando el muchacho. ¿Sí? ¿La WH question? Sí. Bueno, excelente.
Y no, poco a poco iremos agregando, porque apenas estamos arrancando el tema gramatical. Vean que lo que hemos hablado en algunas de las sesiones anteriores han sido de expresiones para conversaciones, para hablar sobre información personal, pero ahora es que estamos empezando a entrar en materia de estructuras gramaticales o tiempos verbales, y ahí, sin afanes, vamos a ir hablando de las que más podamos, ¿cierto? Aunque recuerden que ustedes están en una técnica o un técnico, ¿cierto? Y el técnico llega hasta cierta competencia de inglés. Para un tecnólogo ya llegamos a un nivel intermedio avanzado, y bueno, ya para este tipo de formaciones se requiere mayor intensidad horaria y dos tipos de competencia. Un tecnólogo hablamos de comprender y hablamos de la competencia a producir. En ustedes solo llegamos hasta comprender. Bien, entonces debemos seguir de acuerdo a la línea, ¿vale? Igual todos estamos al mismo ritmo de trabajo. Bueno, mis queridos, y con eso que acaban de ver, me encantaría que me colaboraran conversándome. ¿Qué les pareció? ¿Estuvo claro la explicación de la WH question? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué tipo de detalles les pareció interesante o que no sabían que nos quieran compartir? Pues, señor, fue una Jesús. explicación, o sea, fue algo que, una explicación específica, señor, básica, simple. Como igual que a Sebastián, también logré entender cosas que no había comprendido fácilmente. Les pareció un video claro, ¿cierto? Muy importante. Y bueno, siempre trato de buscarles materiales que sean lo más claros y limpios posible, que no estén tan saturados de información, y por supuesto que les den ejemplos para que ustedes lo puedan asociar mucho más fácil. ¿Alguien más desea decir algo? Sí, señor, que yo a Yo- veces me pongo a... Yo pienso Julieta, que Pues vamos, el inglés un hay que segundo. colocarlo en Sebas, práctica. Sebas, quien desea hablar tiene que levantarme la manito, porque me hablaron 3 al tiempo. Entonces, Julieta levantó la mano. Vamos a empezar con Julieta. Seguimos con Sebastián. Julieta. La instructora, para mí es bastante importante este tema porque son palabras que utilizamos en una conversación. Por ejemplo, si vamos a preguntar a una persona, ¿cómo estás? Y ahí está, obligatoriamente estamos utilizando una W question. Si le vamos a preguntar cuántos años tiene, si le vamos a preguntar sobre algún lugar, son cosas que son palabras que están en nuestras diarias conversaciones. Cuando conocemos a una persona, what's your name, y ahí va una WH question. Cuando, por ejemplo, ¿qué tal que nos toque ir a otro país? Bueno, si queremos ubicarnos. Where is? Y ahí estamos utilizando la WH question. ¿Cierto? Indispensable, ¿verdad? Así es, Julieta. Tienes toda la razón y tus apreciaciones son totalmente acertadas. Es muy cierto, es una herramienta muy común y esencial para formular una pregunta en cualquier tipo de contexto y es necesaria, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, Sebas. Sebas, si vas a decir algo. Pues, profesora, yo pienso que, o sea, eso que estaba, de lo que estaba hablando él, pues nos sirve bastante en el inglés para comenzar una conversación, para entablarla como tal, para el inicio, para todo. Ok, muy bien. Pienso que, o sea, excelente. el inglés, lo mejor es colocarlo en práctica, de alguna manera, no sé. Así es. Hay varios sitios web donde uno puede Totalmente de hablar acuerdo contigo. gratis y pues... Totalmente de acuerdo, y es un ese consejo siempre ha que- sido la o sea, falencia. Es un consejo que yo les doy, porque, o sea, yo no es que sepa bastante, pero yo he aprendido así, o viendo también películas en inglés para leerlas y entender también las palabras, y eso es bueno también. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Sebastián. ¿Alguien más? Creo que Jesús levantó la mano. Señor, igual que Sebastián también dijo que hay muchas aplicaciones, muchos videos en YouTube, pero yo he buscado videos en YouTube y nunca me había fijado en algo tan
explícito como lo hizo el señor que mandaba a usted el video. Siempre Ok, veía y perfecto. por estaba. Mm. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación y es muy cierto. Ustedes van a encontrar en internet miles y miles de materiales en inglés, pero a veces pues no todos aprendemos de la misma forma, ¿verdad? A algunos nos gusta más escuchar, a otros más la parte visual, otros estamos de lleno en la parte de speaking, nos gusta ir hablando inmediatamente y compartiendo la información y así nos va mucho mejor. Entonces ya todo depende del estilo de aprendizaje de cada quien, pero sí es muy cierto que el inglés es de práctica y de práctica es de llevarlo a contextos donde lo necesite, como poner a Netflix y poner el idioma inglés y escuchar la película en inglés y tener en ustedes la necesidad de comprender eso que están diciendo ahí, poner los subtítulos en inglés y tratar de ir escuchando e ir viendo las palabras y ahí yo estoy aprendiendo pronunciación, estoy aprendiendo también sobre vocabulario, estoy aprendiendo sobre expresiones, sobre idiomas, sobre contextos, viendo una película, ¿verdad? Entonces, es súper chévere trabajarlo desde la aplicación de este tipo de herramientas o Es escuchando una una manera más canción. didáctica de aprender. Claro, es una herramienta dentro de su proceso de formación. También está escuchar música en inglés, por supuesto, tratar de completar escritos de canciones, es tratar de cantarlas, de practicar la forma en que la pronuncian, de irnos a chats de nativos ingleses y tratar de conversar con otras personas, de compartir con ellos, no información personal, así que nos vayamos a meter en un lío peligroso con algún desconocido, pero sí de pronto de intercambiar la parte de conocimientos culturales, de saber un poco sobre sus hábitos, sobre lo que ellos hacen, sobre sus festividades, sobre sus tradiciones, por supuesto, usando el idioma inglés como puente de comunicación. Eso también nos da la necesidad de comunicarnos, de aplicar todo eso que vamos aprendiendo. No que a veces el aprendiz se queda solo con el concepto, con lo que nos dice de pronto en la formación, pero no vamos más allá. ¿Dónde lo puedo aplicar? No, es que yo con quién voy a hablar inglés. Muchachos, ya con estas redes sociales nosotros podemos hablar hasta con el asiático que está a miles de kilómetros de nosotros. Entonces es cuestión de que lo hagamos, de que lo hagamos. Jesús, nuevamente tengo tu manito levantada, ¿vas a decir algo? Hace era rato, señor, pero igual le Angie. voy a decir. No, pienso que, no sé, como dice Sebastián, que eso es más que todo la práctica. Entonces pensé pues que por este medio, entre nosotros mismos los compañeros, podíamos tener como que alguna conversación de nosotros en inglés, para que nos ayude con el complemento. Pienso yo. Claro, una de las herramientas que tiene Jesús, disculpa ahí que te interrumpa, es Telegram. Ustedes están en un grupo de Telegram, traten de hablar en inglés, de preguntarse cosas de los unos a los otros en inglés. Así no le entiendan al compañero, pero buscan la oración, qué dijo aquí el compañero, cómo le respondo. Eso también es una forma de práctica. Otra cosa, bueno, los medios que les comenté, los videos en YouTube de explicaciones, tratar de hablar directamente con nativos, todo eso es muy relevante. Angie, veo la mano. Instructora, es que le iba a preguntar si usted iba a mandar la clase grabada. Sí, corazón, por supuesto que sí. De hecho, estoy grabando en estos momentos. Nos falta todavía finalizar un poco unas diapositivas que nos hacen falta para concretar el tema y finalizamos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Julieta, ¿ibas a decir algo? Julieta. O sea, en YouTube sí hay una página, ¿qué páginas de hecho? Que está siendo bastante buena. Un muchacho que se llama Cale Anders. Yo la sigo y pues sube unos videos muy interesantes para los compañeros si les interesa. ¿Cierto? Ahí es que hay canales buenísimos. Es cuestión de... Porque hay unos que se casan con unos, otros que se casan con otros, en el sentido de que nos gusta inclinarnos por
por ciertas personas porque nos gusta cómo explican o las herramientas que muestran. Entonces ya es cuestión como de cada quien escoger por qué canal irse o qué canales seguir y ver sus explicaciones. Porque el inglés está en todos lados, a veces no necesitamos ni tantos cursos ni tantas cosas porque las herramientas están por todas partes. Es cuestión de administrar nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestra disposición para aprender y aplicar inmediatamente. Y saben que otra de las estrategias que tiene el SENA son nuestras actividades complementarias y nuestros productos donde ustedes reflejan todo eso que trabajamos en línea. ¿Bien? Muy bien, Julieta, muchísimas gracias. Thank you very much for your recommendations. So let's continue now. I'm going to share the screen again. Let's finish the presentation. Muy interesante. It's very interesting the conversation we had. Right here. Listo. Entonces, ya como para concretar un poquito este tema, usamos la WH question cuando preguntamos por algo en particular. What's your name? I am José, my name is José, hablando de what, que es una cosa, un dato específico. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? My last name is Johnson. En este caso, vean que no hay WH question. Do you have a nickname? ¿Tienes un nickname? Yes or no. What do you do? ¿A qué te dedicas? I am a student. Where do you work? Aquí me hablan de qué, de un place, de una location, del lugar. Where do you work? I work in Walmart. Do you like your job? I love my job. En el caso de que sea sí o no. Are you married or single? Yes, I am married, or no, I am not. Do you have a boyfriend or girlfriend? Yes, I am. Yes, I do. No, I do not. Bien, cuando no hay WH question en la pregunta, la respuesta es un sí o un no. Si tú quieres dar mayor información, la das. Pero cuando uso la WH question es porque quiero un dato o una información específica, no un sí o un no. Entonces vamos a ver las siguientes preguntas que están aquí. Ustedes van a basarse en la respuesta para identificar cuál sería la WH question que debe completar cada pregunta. Hagamos la primera juntos. Dice, ¿Are you excited? La respuesta dice, because I have my birthday today. ¿Cuál sería la WH question aquí? Why? Muy bien. ¿Por qué identificamos que es why? Porque why, cuando la pregunta, la respuesta siempre debe empezar con un because, ¿cierto? En español decimos, ¿por qué tal cosa? Hombre, ¿por qué tal cosa? ¿Cierto? Siempre respondemos con un porque. El por qué lo respondemos con un porque. Acá el why lo respondemos con un because. Porque tengo mi cumpleaños hoy. Number 2. Are you today? I am fine, thank you. What is the WH question here? Who are you today? How are you today? How. Right. How are you today? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Number 3. Is your coat in Where? the bedroom? Very good. Here we are talking about location. Estamos hablando de un lugar, en la habitación. So what is your coat in the bedroom? Number 4. Is she at the moment at home? At Where? home. Where? Yes, definitely. Absolutely. Completely. Where? Where is she at the moment? ¿Dónde está en el momento? En la casa. At home. Number 5. Is your birthday in September? That is easy. What is the WH question here? When? When. When. Remember that when is relating to the time. So it's when. When is your birthday? In September. Look at this one. Is Mr. Bean 55 years old? What is the WH question here? That is interesting. What is the answer? How? How, pero old? ese how solito, exactly. Ahí tendría que ser, recuerden que se los decía en una diapositiva anterior, how solito sería cómo, ¿verdad? Cuando me pregunta por la manera o el modo de algo.
Pero ese how, cuando yo le agrego un adjetivo, cambia su sentido. Aquí old, que es viejo, cuando yo digo how old, es qué edad o qué tan viejo. En una traducción literalmente en nuestro idioma, sería qué tan viejo Mr. Bean. Pero how old sería qué edad. How old is Mr. Bean? 55 years old. Number 7. Is that woman? She is our sport teacher. Who? Excellent. Who? Because we are talking about the person. ¿Quién es esa mujer? Ahí hablo de una mujer, ¿cierto? Ella es mi profesora de deportes. Number 8. Are they working? The bookshop. In the bookshop. Where? We are talking about location. Where? Where are they working? In the bookshop. En la librería. Number 9. This is interesting. Apples do you have? Whose? 3 apples. Which one? I couldn't hear you. What's for you the answer? How? How qué? Nos faltaría algo. How many? How many? Muy bien, porque aquí estamos hablando de qué? De cantidad, ¿cierto? De cantidades. La respuesta es sobre cantidades. How many apples? ¿Cuántas manzanas tienes? How many apples do you have? 3 apples. Number 10. Are the children in the swimming pool? The WH question here. Where? Where? We are talking again about location, so that's correct. Where? Where are the children? In the swimming pool, en la piscina. Okay, guys, thank you very much for that. So now we're going to do the last activity for today, and it's about this paragraph. It's like a reading comprehension paragraph in which you're going to answer the following questions. So look at this. ¿Quién me ayuda a leer el texto? Por favor, que me levante la manito y me ayude a leer el texto. ¿Quién dijo yo? Vamos a ver quién está por aquí. Julieta. Muy bien, Julieta. Ayúdame aquí, porfa, a leerle el texto a los compañeros. Y, ojo, necesito que estén muy atentos al texto. Van a ir leyéndolo ustedes al tiempo allá detrás de cámaras y luego les voy a hacer una pregunta. Adelante, Julieta. Go ahead. I'm Kevin. I'm 10 years old. I have one brother and one. They are older. He is 12 and she is 14. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He is a teacher. We are very happy because it's Saturday and we aren't at school. All right, excellent pronunciation, Julieta, very good. Muy bien, de esto que acaba de leer Julieta, quiero que me respondan francamente. De 1 al 100%, ¿qué tanto pudimos comprender? Yo todo. Bueno, Julieta dice 100%. Ok, ¿quién más me dice algo? 5%. No. Como un 50, profesor. Francis. Un 50%. Un 50, 60%. 50. Mientras estaba 60. Un 60. solamente lo primero. Ok, Francisco. Es sensato. 50%, instructora. Duane, 50. ¿Quién más? 30. 30%. All right. ¿Alguien más? ¿No? El resto como que están conectados, pero el tiempo no. Bueno. Resulta que, ¿qué risa es esa, my God? Que este texto que está aquí
tiene en su gran mayoría oraciones con el to be. I'm Kevin. I'm 10 years old. I have one brother and one sister. They are older. Ellos son mayores. Acá me está hablando de qué? De la edad. Él tiene ¿cuántos? 12. He's 12 and she's 14. 14, ella tiene 14. My mom is a doctor. Mi mamá es doctora. My dad isn't a doctor. Mi papá no es doctor. He is a teacher. Él es un profesor. We are very happy. Estamos muy felices porque it's Saturday, es sábado, and we aren't at school. Y no estamos en el colegio. Como Julieta, que entendió el 100%, que estaba haciendo la lectura, pudo identificar que la mayoría de la estructura gramatical que tiene este parágrafo está en to be. Así de esencial lo tendremos en nuestra vida y en el idioma. Listo, luego de hacer la lectura y comprensión de este, vamos a intentar dar respuesta a las siguientes preguntas. Number 1. What is Kevin's mother's job? ¿Qué me dice? Doctor. Okay, let's see. My mom is a doctor, so the answer is Kevin's mother's job is doctor. Okay, you can say his mother is a doctor or she is a doctor, right? All right. Number 2, where are they now? Where are they now? They are at home. Let's look for that. Where I can find that? You said we aren't at school. Podemos inferirlo, ¿verdad? Es sábado y no estamos en el colegio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que se encuentran dónde? At home. ¿Dónde están? So, where are they now? They are at home. No necesariamente tiene que estar literalmente escrito en el texto. Con el hecho de que digan que es sábado y no fueron al colegio, ¿qué querría decir? ¿Están ahora dónde? En casa. So, where are they now? They are at home. Number 3. How are they feeling? How are they feeling? Now, here we are talking about the WH question, how, que es cómo. ¿Cómo se están sintiendo ellos? They Ajá. are happy. What is the Very happy. So you is they are very happy. Están muy felices. Muy bien. Number 4. Why are they happy? Because it's Saturday. Because it's Saturday. Excellent answer. That's the answer. Why? Because it's Saturday. Number 5. They happy. When are they happy? On Saturday. They are happy on Saturday. It's the same answer to the last one. How old is Kevin? How old is Kevin? 10 years old. Kevin is 10 years old. So you say Kevin is 10 years old. Excellent job, guys. This is a simple reading comprehension talking about this little paragraph where we are applying the WH question and the to be verb for questions too. So I hope you enjoy it, guys, and that you a bit more about this topic, this basic topic. And now it's time to give you the exercises you're going to do for session number 5, right? Con esto finalizamos la presentación. Ahorita les voy a mostrar cuáles son las actividades que nos quedan sobre esta sesión 05. ¿Listo? Pues vamos a mostrarles aquí rápidamente. La primerita tiene que ver, pero miren, es este. Segundo.
Aquí la tengo, podemos ver, ¿cierto? Yo creo que sí. Dos tipos de textos. El primero lo acabamos de leer ahorita, que Julieta nos hizo el favor de hacer la lectura. Aquí, ¿qué van a hacer con el texto? Van a finalizar o a terminar de desarrollar las respuestas y los demás ejercicios referentes al texto. La primera parte es sobre true and false, verdadero o falso. Hay unas oraciones establecidas, unas afirmaciones, ustedes me van a decir si son verdaderas o falsas. Si son verdad, encierran en un círculo o lo subrayan o lo resaltan en true, y si es falso, pues colocan false. Son un total de 4 afirmaciones que ustedes deben de identificar si son verdaderas o falsas. Luego hay unas preguntas muy parecidas a las que acabamos de resolver en esta última parte de la presentación referentes al texto. Y por último, hay unas oraciones con errores. Ustedes van a colocar enfrente cómo debería estar la oración correctamente escrita de acuerdo a lo que vimos sobre la estructura gramatical del to be. Por otro lado, tenemos un paragraph que es como un poem, un poema sobre el popcorn. Ustedes van a leer este respectivo poem y van a hacer lo mismo. Van a tener unas afirmaciones y ustedes me van a decir si son true o si son false, de acuerdo a lo que leyeron del poem. Luego van a dar respuesta a estas preguntas. Este es un ejemplo, digamos que aquí, este era un espacio en blanco y acá había otro espacio en blanco. Entonces aquí decían, Emma Watson French. ¿Cuál sería el to be verb que debería ir en la pregunta donde hablan de Emma Watson? ¿Cuál es la conjugación del to be que debe ir ahí? Am, is o are. Is. Is, ¿verdad? Entonces yo ahí completo con is. ¿Is Emma Watson French? No. ¿Cuál es el pronombre que debo usar acá para referirme a Emma? She. ¿Cuál? She, ¿verdad? She. No, she is not French. She's British. Muy bien. Así como acabamos de completar esta primera, ustedes van a completar el resto de oraciones para terminar de aplicar el uso de la gramática del to be en su forma interrogativa, afirmativa, negativa. Y este es el ejercicio 1 referente a esta sesión 05. Ahora veamos el ejercicio 2. This one. En el ejercicio 2 van a encontrar dos textos. En el texto 1 hay un total de 6 preguntas donde también aplicamos el uso de las WH questions y a las cuales ustedes les tienen que dar respuesta basándose en el parágrafo. Lo mismo pasará en la segunda. Este parágrafo da continuidad al primero y también deben darle respuesta a las 6 preguntas que están ahí donde también se aplica las WH questions. ¿Estamos claros en lo que hay que hacer? Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Well, guys. Thank you, Sebas, for that energy. That's the attitude. Well, that's all, guys. We're going to have those 2 exercises to practice this week. And the deadline is for Telegram and for Territorium. I'm going to active the field there. Till the 7th of June, hasta el 7 de junio, perdón, hasta el 8 de junio, mediodía, que me tengan esas actividades listas, ¿vale? Hoy no les voy a dejar productos, solo las actividades, para que muy juiciosos practiquen y cierren la gramática del to be como debe ser, ¿bien? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Quién me debe asistencia que llegó tarde? Yo. Ay. Sebastián, vamos a ver, espérame un segundo. Dice me, teacher, me. Sebastián.
Sebastián, tú no estás aquí. Ah, sí, ya te encontré. Listo. No llegó, Silena no llegó. Yairet llegó. Vanessa Por el grupo está Paredes. escribiendo la gente, por el grupo está escribiendo la gente que no, que la señal que no se ve. Ajá. Loris y Andrea Cantero, tampoco. Bueno, pues hicimos todo lo posible. Dígame. Instructora, teacher, Lori está escribiendo, yo creo Sí. que el Lori, sí. micrófono de ella no sirve. Ah, Sí, ¿cómo yo va a tengo ser una- Loris? Listos. Vanessa también, hombre, casi que quedan con falla. Bueno, ya se las estoy cambiando. Vanessa Paredes y Loris Galván. Mucho. Entonces sí quedaron pendientes Andrea Cantero, Yairet y Silena. ¿Listo? Mira, aquí hay quien el micrófono no sirve, dijo ahora mismo. Instructora, Sí. Joelis. instructora, Joeli, Sí. sí. Yairé tuvo problemas con su celular, entonces no se ha podido conectar más. Ah, bueno, ya yo hablo con ella ahora. Lo importante es que estamos grabando para que a todos llegue la información y todos puedan ver la sesión sin problema. Las virtudes del Internet. Bueno, mis queridos, eso es todo por hoy. Thank you very much for your attendance. It was a pleasure to talk with you today and see you in another meeting. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye bye, guys. See you. Goodbye, Take goodbye. care.